Hoy quiero compartir con ustedes una historia que parece sacada de la vida misma, una de esas que uno cree que solo pasan en las películas o en las noticias, pero que realmente sucedió y dejó marcas profundas en quienes estuvieron cerca. Todo pasó en un solo día, un momento que cambió la vida de varios desde el instante exacto en que sus destinos chocaron sin aviso. Isabelita tenía 11 años cuando la tragedia la convirtió en la única responsable de sus dos hermanitos bebés, Santiago y Miguel. Su madre había muerto apenas semanas antes, y de un segundo a otro, aquella niña que otras veces había corrido con sus amigos por las calles de Medellín, se encontró sola, cargando más peso del que cualquier niña debería llevar. Era febrero. Hacía un calor pegajoso y sofocante, típico en aquellas calles de la ciudad donde el ruido, los olores y la gente son un mundo aparte. Isabelita no tenía otra opción. Debía cuidar a sus hermanos mientras se las arreglaba para encontrar algo de comida o dinero, en una obra en construcción cerca de la plaza central. Todo mientras el peligro de que alguien se diera cuenta de que ellos estaban solos y los oficialistas intentaran separarlos, la obsesionaba. Aquella mañana, Isabelita se despertó antes del amanecer, con el cansancio clavado en los huesos y la piel pegajosa de sudor. Los bebés lloraban débilmente en la esquina de la improvisada casita de cartones y retazos donde dormían. Ella miró el poco alimento que quedaba, un pan duro, y supo que debía salir. Con Santiago en brazos, Miguel colgado en el cuello dentro de una vieja camiseta, caminó hacia el camión de basura para buscar algo de alimento. Su vientre rugía, pero sobre todo, lo que más la quemaba era el miedo de que, si alguien la veía, podrían llevarse a los niños. Y ella no podía perderlos ni por un segundo. Al mismo tiempo, unos kilómetros más arriba, en un moderno edificio con vista a toda la ciudad, León Moreira vivía sumergido en su propio mundo. Empresario, dueño de un imperio que construyó desde abajo pero ya alejado de sus orígenes, León tenía cerca de 40 años, una agenda apretada y una vida regida por las cifras y los intereses. Aquel día, como todos los otros, había comenzado con varias reuniones, llamadas y mensajes para resolver un problema financiero que amenazaba con dar marcha atrás una de sus grandes obras urbanísticas. Nada parecía fuera de lo común, pero no lograba concentrarse. Había algo que lo inquietaba sin poder definir qué, aunque para él la ciudad era un tablero de negocios y contratos, para otros era una lucha diaria por sobrevivir. Fue justo después del mediodía cuando todo cambió. Cerca de la obra que León supervisaba, Isabelita se sentó en el borde de la calle con Santiago en brazos, cuando el niño comenzó a vomitar. Su corazón se hundió del miedo. Intentó limpiarle la boca con un trapo sucio mientras su mente giraba locamente. Está enfermo, tiene fiebre, necesito llevarlo al hospital. ¿Pero cómo? No tenía dinero, ni documentos, ni a nadie que la ayudara. Sentía los ojos de la gente clavados en ella. Algunas personas pasaban de largo, otras lanzaban miradas de indiferencia, tal vez una que otra de simpatía. Ella solo quería un milagro. León, que coincidía casualmente en el lugar por una inspección rápida, vio aquello. No era la primera vez que veía niños en situaciones difíciles en Medellín, pero algo en la fragilidad de Isabelita y la situación de esos bebés le atravesó el alma, aunque se esforzaba por no demostrarlo. Sin pensarlo demasiado se acercó. No fue con palabras grandilocuentes o gestos exagerados, sino con un simple ofrecimiento. Llevémoslos al hospital. Isabelita, desconfiada y agotada, dudó, pero el miedo a perder a sus hermanos le hizo aceptar. En el auto de León, el silencio era espeso. León miraba por el espejo retrovisor a los niños que no entendían mucho de lo que pasaba, mientras Isabelita apretaba sus manos con fuerza, como si sostener a sus hermanos fuera toda la esperanza que le quedaba.
En el hospital, durante horas que parecían eternas, León vio cómo los médicos corrían para atender a Miguel y Santiago, mientras Isabelita permanecía inmóvil, cada tanto rompiendo en sollozos, exhausta pero aferrada a sus niños. Por primera vez en mucho tiempo, se le permitió a Isabelita hablar sin miedo, contar lo que había pasado, la muerte de su madre, la incertidumbre, la tristeza y la soledad. León, que durante toda su vida había medido cada paso en negocios y cifras, se encontró escuchando y entendiendo dolores que nunca había imaginado que existían tan cerca. No había ninguna fórmula, ni contrato que pudiera arreglar aquello. Solo estaban ellos, humanos, frente a frente, en un hospital que parecía indiferente a tantas historias de vida. Al salir del hospital ya avanzado el atardecer, León tomó una decisión que sorprendió a todos. No podía dejar que Isabelita y sus hermanos volvieran a la calle, ni al peligro ni a la indiferencia. Sabía que tenía que ayudar, pero no una ayuda cualquiera, sino algo que cambiara sus vidas. Así empezó una lucha silenciosa, tanto con su propio mundo cerrado, como con las instituciones que veían a aquella niña y a sus bebés como un problema social más. Su primer desafío fue conseguir un lugar seguro, y luego evitar que los servicios sociales se llevaran a Isabelita y sus hermanos, porque para ellos la niña no estaba en condiciones de cuidarlos. Aquella noche, León y Isabelita se sentaron a hablar como si hubieran conocido toda la vida, sin etiquetas ni miedos. Ella le contó cuentos que inventaba para dormir a Santiago y Miguel, historias que hablaban de esperanza y alegría, pese a todo. Él contó cómo durante años había construido su empresa, muchas veces olvidándose de la humanidad detrás de los números. Se miraron y, sin decirlo, reconocieron que algo importante había empezado, un vínculo real, que ninguno de los dos sabía cómo iba a terminar. El día terminó sin que ninguno pudiera explicar exactamente cómo ni por qué, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual para ellos. Isabelita se fue a dormir con la seguridad de que, por primera noche en mucho tiempo, sus hermanos y ella tenían un protector. León, en cambio, se enfrentó a un sueño que por mucho tiempo había negado, que la verdadera riqueza no se mide en dinero. Desde ese día, los caminos de una niña valiente y un hombre acostumbrado al control se intersectaron para siempre. Y aunque la historia no dio explicaciones ni grandes discursos, dejó un eco que, hasta ahora, parece un misterio que ninguno logra entender del todo. El día siguiente amaneció gris, con la humedad que aún persistía tras la lluvia nocturna. Isabelita despertó en un pequeño cuarto que León había conseguido en un modesto hospedaje, lejos del bullicio y la suciedad de las calles. Los bebés dormían plácidos, arropados con mantas limpias. A pesar de la aparente tranquilidad, Isabelita sentía en su pecho una mezcla de alivio y miedo. Sabía que la tregua era temporal, que en cualquier momento las autoridades podrían reclamar la custodia de sus hermanos. León llegó con una bolsa llena de comida y ropa para los niños, y sin muchas palabras, la miró con una intensidad que a ella le resultaba desconocida. Había algo en su rostro que parecía expresar más que la mera formalidad del gesto, un compromiso silencioso. Ese día, León pasó horas llamando a contactos, abogados y trabajadores sociales. La burocracia era un monstruo lento e implacable. Letzi explicó a Isabelita que el proceso para formalizar la tutela sería largo y costoso, y que haciendo las cosas bien, podían evitar que los niños fueran separados. Mientras hablaban, ella le contó fragmentos de su vida, sus recuerdos felices de la infancia, las promesas que se hacía para proteger a sus hermanos. León escuchaba con atención, casi incrédulo ante la fortaleza que aquella niña mostraba en medio de tanta vulnerabilidad. Durante la semana siguiente,
León comenzó a frecuentar la obra de construcción con menos prisa y más mirada. Caminaba sin rumbo definido, observando a las personas que, como Isabelita, luchaban cada día por sobrevivir en ese entorno hostil. No era fácil para él transitar en ese mundo tan diferente al suyo, donde los contratos y las reuniones no tenían peso. En esas visitas se hizo habitual que Isabelita lo acompañara con los niños, quien parecía aferrarse a su presencia como un salvavidas. En una ocasión, León la vio ayudar a un anciano a cruzar la calle y sintió que aquella niña estaba llena de una bondad que no dependía de su difícil situación. Pero también comprendió que la vida en la calle era un constante riesgo para ellos y que su deber era mucho más que brindar asistencia temporal. La pregunta que lo atormentaba desde ese día: ¿cómo podría ofrecerles un futuro? La dificultad de ese dilema lo llevó a internarse cada vez más en los documentos legales y a buscar asesoría para ejercer una tutela provisional. Isabelita, por su parte, enfrentaba noches intranquilas. La incertidumbre la devoraba, y aunque la presencia de León daba algo de calma, el temor a que los servicios sociales decidieran separarlos permanecía latente. Intentaba distraerse jugando con Santiago y Miguel, inventando pequeños juegos para animarlos, pero la tristeza la invadía cuando los niños lloraban y no podía calmarles el hambre. Un día, mientras León estaba en una reunión importante, Isabelita decidió salir a las calles con la esperanza de conseguir algo de dinero para comprar leche. Las miradas de rechazo y las palabras duras de algunos transeúntes la golpearon como golpes invisibles, pero ella no se detuvo. Esa noche, León la encontró exhausta y con las manos vacías. La culpa lo invadió. Sabía que debía hacer más. Sin embargo, comprendió que para cambiar esa realidad había primero que enfrentar un sistema que no estaba diseñado para personas como Isabelita, sino para protocolos y estadísticas. En uno de los encuentros con trabajadores sociales, León sintió cómo la burocracia parecía un muro infranqueable. Un funcionario, con voz fría y distante, le informó que Isabelita no tenía la capacitación adecuada para ser tutora legal y que los niños debían ir al sistema de bienestar infantil. León replicó con firmeza que eso significaría destrozar la familia que apenas comenzaba a sostenerse, que Isabelita era la madre que esos niños necesitaban y que él mismo estaba dispuesto a responder por ellos. La conversación derivó en promesas de revisiones, informes sociales y evaluaciones psicológicas que se convertirían en un filtro riguroso. Isabelita, a su lado, apretaba su mano, intentando mantenerse fuerte ante esa amenaza inminente. Fue un momento donde León entendió que sus recursos no eran suficientes para garantizar la seguridad de aquella familia improvisada, que la lucha sería desigual y dolorosa. Los días se tornaron en meses, y durante ese tiempo, León y Isabelita comenzaron a conocerse más allá de las circunstancias. Él le enseñó a escribir cartas, a entender documentos y a expresar sus sentimientos con palabras. Ella le mostró la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Una tarde lluviosa, mientras cuidaba a los niños, Isabelita le confesó a León que extrañaba a su madre y que a veces sentía que todo era un sueño del que quería despertar. León guardó silencio y la abrazó con ternura, consciente de que aquel dolor nunca desaparecería completamente, pero que juntos podrían construir otras alegrías. La responsabilidad que asumía lo cambiaba con cada día que pasaba, transformándose de un hombre de negocios a un guardián que desafiaba todo lo que creía inmutable en su vida. En medio de esta evolución, León enfrentó en su entorno laboral una resistencia creciente.
Sus socios y colegas cuestionaban su atención dividida, criticaban su blandura hacia causas sociales y le presionaban para separar los negocios de los problemas personales. Pero León se mantuvo firme, decidido a demostrar que el éxito no solo se mide con ganancias, sino con la calidad humana que uno es capaz de sostener. Sus decisiones comenzaban a reflejar sus nuevas prioridades y aunque las tensiones aumentaban, no volvió a mirar atrás. En ese proceso comprendió que su transformación no era solo un acto de bondad, sino un desafío profundo a su propia manera de ver el mundo y el poder. La lucha por la custodia legal alcanzó uno de sus puntos álgidos cuando se convocó una audiencia en la que participaron abogados, trabajadores sociales y León como representante. Isabelita asistió por primera vez, vestida con su ropa más limpia y con los ojos fijos en León. Mientras escuchaba las preguntas y las dudas de su capacidad para cuidar a sus hermanos, sintió que un peso enorme aplastaba su pecho. Pero su voz fue clara, llena de determinación y amor incondicional. Contó cómo había luchado cada día para mantener a sus hermanos unidos y seguros, y cómo León había sido un apoyo fundamental en esa batalla silenciosa. Al terminar, hubo un silencio breve, como si las palabras de esa niña hubieran roto las barreras invisibles de los prejuicios. Después de la audiencia, la decisión no fue inmediata, pero León y Isabelita empezaron a imaginar un futuro diferente. Por primera vez, hablaron de la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de vivir, de que los niños pudieran crecer con educación, salud y, sobre todo, con amor. León comenzó a organizar una red de apoyo, contactando a voluntarios, psicólogos y personas solidarias que ayudaran a sostener a la nueva familia. Isabelita asistía a la escuela con regularidad, rodeada de niños que no conocían su historia, pero que le daban la oportunidad de soñar. La convivencia entre ellos se fue fortaleciendo. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, se convertía en un ladrillo para construir una vida distinta a la que les había tocado. El camino no estuvo exento de dificultades. En una ocasión, Miguel sufrió una grave infección que los llevó nuevamente al hospital, despertando temores que parecían no tener fin. Isabelita, más fuerte que nunca, permaneció al lado de su hermano día y noche, mientras León se encargaba de coordinar los tratamientos y apoyaba con una paciencia que sorprendía a los médicos. Fue una prueba más para la familia que demostraba que estaba unida no por la sangre, sino por la lealtad y el amor que habían decidido alimentar. Esa experiencia los marcó profundamente, reforzando el compromiso de León y de Isabelita de no permitir que la adversidad los separara. En la madrugada de un día tranquilo, Isabelita despertó a León despertarlo con una sonrisa tímida. Le dijo que había soñado con su madre y que en el sueño ella le había dicho que ahora estaba en buenas manos. León sintió que un nudo se aflojaba en su pecho, un alivio que se mezclaba con esperanzas nuevas. Sabía que el camino aún era largo, que las batallas legales y sociales continuarían, pero tenía la certeza de que aquella pequeña familia, aunque frágil, tenía la fuerza de la dignidad y la capacidad para reinventarse. En ese instante comprendió que no estaba solo, que Isabelita y sus hermanos habían transformado su existencia para siempre. Y, entre susurros, prometió no fallarles nunca. A partir de ese día, León comenzó a transformar su vida por completo. La casa que adquirió para Isabelita y los niños se convirtió en un hogar lleno de risas, aprendizaje y nuevas oportunidades. Los miedos comenzaron a disiparse poco a poco, reemplazados por la certeza de que, aunque el mundo estuviera lleno de injusticias, ellos podían ser la excepción. Cada día traía desafíos, pero también pequeñas victorias que se celebraban con abrazos sinceros y sueños compartidos.
La historia de Isabelita, León, Santiago y Miguel era la demostración palpable de que incluso en la oscuridad más profunda puede florecer una luz que cambia destinos y redefine lo que significa la verdadera riqueza de la vida. El frío de aquella mañana no logró apagar el brillo de esperanza que comenzaba a crecer en el hogar que León había preparado para Isabelita, Santiago y Miguel. Las paredes, aunque modestas, vibraban con la vida nueva de la familia. Isabelita, con su rostro aún marcado por el cansancio, pero con una determinación que sorprendía, se encargaba de los niños, mientras León hacía los últimos trámites para que la casa quedara a nombre de quienes ahora la habitaban. La burocracia seguía de cerca, pero esta vez con una resistencia creciente ante la evidencia de que allí no había un problema, sino una solución posible. Durante la primera semana, León se dedicó a reducir las tensiones legales, reuniéndose con abogados especializados en derechos de la infancia y manifestando su voluntad de proteger a los niños con todos los medios a su alcance. Isabelita comenzó a asistir a la escuela cercana, donde la acogida inicial fue cálida, aunque ella mantenía cierta distancia, consciente de que compartir su historia la hacía vulnerable. Sin embargo, poco a poco, la curiosidad y la simpatía de sus compañeros la invitaron a abrirse, y en esos rostros nuevos encontró un refugio que no esperaba. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, Isabelita notó que Santiago imitaba a León en todo, desde la forma de mirar hasta pequeños gestos que parecían demasiado serios para un niño tan pequeño. Esa observación la hizo sonreír y al mismo tiempo la alertó sobre la responsabilidad que ambos, ella y León, tenían para darles un ejemplo que fuera mucho más que la sobrevivencia diaria. Decidió entonces contarle a León esa misma tarde, quien escuchó con atención y un dejo de emoción en la voz que no solía mostrar en sus negocios. Las semanas avanzaron con altibajos. Miguel comenzó a mostrar mejoría y su risa infantil volvió a escuchar en la casa, aliviando los temores de Isabelita. León, por su parte, empezó a permitir que su vida laboral se adaptara a su nueva realidad, aprendiendo a balancear reuniones con tiempo para las reuniones escolares de Isabelita, las consultas médicas de los niños y los instantes simples de la cotidianidad. Pero la lucha contra la institución no cesaba. Había autoridades que veían con recelo el inusual vínculo que se había creado y ponían en duda la capacidad de Isabelita para encargarse de sus hermanos. En una de las tantas sesiones de evaluación, una psicóloga externa les preguntó a Isabelita y a León qué significaba para cada uno la palabra familia. Isabelita, sin titubear, respondió que era el lugar donde uno se sentía protegido, donde el amor no se pedía ni se exigía, sino que simplemente estaba. León, después de unos segundos de reflexión, adicionó que la familia era el desafío más grande y hermoso que había conocido, algo que no se podía comprar ni vender, sino que se construía con paciencia y entrega. Aquellas palabras parecían haber roto una barrera invisible que hasta entonces limitaba la percepción que tenían de ellos. La vida cotidiana también empezó a revelar alegrías inesperadas. Isabelita comenzó a desarrollar un talento para la pintura, mostrándole a León los dibujos que hacía en las hojas recicladas que él le había conseguido. Cada trazo estaba lleno de colores intensos y formas libres que contaban historias que ni siquiera ella sabía que tenía guardadas. León, sorprendido, contactó a una profesora de arte que ofreció clases gratuitas para que Isabelita pudiera explorar esa pasión. Fue un descubrimiento que abrió una ventana más amplia al futuro que podían construir juntos. Sin embargo, la tropa no estaba exenta de conflictos.
Isabelita, en su rol casi maternal, sentía la presión de ser fuerte siempre, y una tarde, cuando León no estaba, se dejó caer en un llanto inconsolable mientras los niños dormían. Aquel momento fue visto por Miguel, quien con gestos infantiles y arrullos la calmó con la inocencia propia de su edad. Al día siguiente, Isabelita decidió compartir esa tristeza con León, quien la recibió con un abrazo largo y sin palabras, asegurándole que no estaba sola y que juntos enfrentarían cualquier tempestad. Durante esos meses, León fue transformando no solo su perspectiva, sino también sus prácticas empresariales. Incorporó en su empresa programas de responsabilidad social dirigidos a apoyar proyectos como el que ahora vivía en primera persona. La noticia corrió rápido en los círculos cercanos al empresario y, aunque algunos seguían mostrando escepticismo, muchos reconocieron el valor de su compromiso. Mientras tanto, en la casa, la integración de Isabelita y los niños era cada vez más sólida. La rutina adquiría una cadencia más amable, intercalando juegos, estudios y momentos de pura infancia que parecían arrancados de otra realidad. El día en que Isabelita fue invitada a presentar una pequeña exposición de sus pinturas en un centro cultural cercano, León estuvo presente con una sonrisa orgullosa que hablaba sin palabras. La niña, con nervios y entusiasmo, explicó que la pintura era su manera de contar el mundo que, a veces, parecía abrumador. Aquella muestra fue más que un evento, fue la afirmación de que su vida superaba las limitaciones que otros les habían impuesto. Posteriormente, León y ella conversaron sobre la importancia de que los sueños podían cambiar el rumbo de una vida si uno se atrevía a perseguirlos. Una mañana, mientras León organizaba la oficina para un importante encuentro, recibió una llamada inesperada. Las autoridades finalmente estaban listas para discutir el proceso de adopción. La noticia lo llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el camino legal aún podría poner obstáculos, pero también que había llegado el momento decisivo. Reunió a Isabelita para contarle, y ella, con la madurez que la vida le había dado, pero también con la inocencia de una niña, preguntó si eso significaba que podrían ser oficialmente una familia, juntos y para siempre. León asintió, con una mirada que prometía nunca fallarles. En las semanas siguientes, la preparación para la audiencia fue intensa. León y su equipo trabajaron sin descanso para presentar cada documento, cada apoyo psicológico y cada testimonio que demostrara la estabilidad y el amor que habían logrado forjar. Isabelita asistía a las reuniones, ya casi sin miedo, participando activamente y mostrando la fortaleza que la caracterizaba. A pesar del cansancio, nunca perdían la fe ni el sentido del humor que les ayudaba a mantener la esperanza viva. Finalmente, llegó el día de la audiencia. La sala estaba llena de miradas que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo, pero en el centro, un grupo pequeño que desbordaba amor y compromiso. Isabelita tomó la mano de León y con voz clara habló de su deseo de ser una familia, de cuidar a sus hermanos y a la vez aceptar la responsabilidad que eso implicaba. León, conmovido, añadió que para él no existía mayor riqueza que la que palpaba en aquel instante, la familia que había elegido y por la que estaba dispuesto a luchar hasta el final. La decisión se hizo esperar, pero en sus corazones ya sabían que la vida les tenía reservado un camino diferente, uno que ninguno de ellos habría imaginado. Los días posteriores a la audiencia se convirtieron en una mezcla de espera tensa y preparativos alegres. León, con una energía renovada, dedicó su tiempo a fortalecer el vínculo con Isabelita y los niños, sabiendo que cualquier decisión podía tardar, pero que lo importante era el día a día que estaban construyendo. Isabelita comenzó a invertir más,
Tiempo en la escuela, donde poco a poco empezaba a dejar atrás la sombra de la calle para abrirse a nuevas amistades y conocimientos. Santiago y Miguel, aunque aún pequeños, mostraban avances sorprendentes, despertando en León y en Isabelita una esperanza vigorosa que parecía vencer el cansancio acumulado. En la casa, las risas volvían a resonar con fuerza, mientras los cuadros coloridos de Isabelita decoraban las paredes, dándoles vida y un aire de hogar verdadero. Una mañana lluviosa, mientras León revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada. La voz al otro lado era firme pero amable. El tribunal había decidido darles una resolución favorable, reconociendo la estabilidad y el amor que León e Isabelita brindaban a los niños. La emoción fue inmediata y profunda. Esa noticia era mucho más que un papel firmado. Era la consolidación de un sueño al que habían dedicado tanto esfuerzo. Isabelita, que escuchó mientras León la llamaba emocionado, no pudo evitar soltar una sonrisa tímida y unas lágrimas de felicidad. Era el momento en que podían empezar a sentirse oficialmente una familia, sin temores, sin etiquetas, solo con el cariño que los unía. Sin embargo, la alegría se vio matizada por los próximos pasos legales que todavía demandaban atención. León comenzó a trabajar con abogados especializados en adopciones para cumplir con cada requisito, mientras Isabelita trataba de acostumbrarse a la idea de ser no solo tutora, sino oficialmente madre, en un proceso que la asustaba y emocionaba a partes iguales. Las reuniones con trabajadores sociales, las evaluaciones psicológicas y las entrevistas formaban parte de una rutina que, aunque exhaustiva, les daba la oportunidad de mostrar la fortaleza y la unión de su familia. A cada pregunta respondían con sinceridad, conscientes de que su amor y compromiso eran el fundamento más sólido. En medio de toda esta vorágine, León decidió implementar pequeños cambios en su propia vida que reflejaran esa transformación interior. Comenzó a reducir sus horas en la oficina y a participar activamente en las actividades escolares de Isabelita, asistentes médicos para los niños y pequeñas celebraciones en casa. Aunque sus socios miraban con desaprobación algunas de sus nuevas prioridades, él mantenía una calma firme que reflejaba una convicción profunda. Había encontrado un nuevo sentido en su vida, uno que no se medía en cifras, sino en momentos compartidos y en la seguridad que podía ofrecer a aquellos niños que habían cambiado su mundo. Mientras tanto, Isabelita seguía creciendo en madurez y confianza. Con la ayuda de León, empezó a escribir un diario donde volcaba sus emociones, sueños y temores, un refugio donde podía expresarse sin miedo. Sus pinturas ganaban reconocimiento en círculos cercanos y algunas de sus obras fueron expuestas en ferias infantiles, motivándola a imaginar un futuro donde el arte podría ser una puerta para cambiar su destino. Santiago y Miguel crecían tranquilos, ajenos a las complicaciones adultas, pero con la dicha pura que solo la infancia puede brindar cuando está sostenida por un amor seguro. Una tarde de domingo, mientras la familia compartía un picnic en un parque cercano, León observó a Isabelita jugar con los niños y pensó en cuánto habían cambiado sus vidas en tan poco tiempo. La sociedad podía seguir juzgándolos. La burocracia podría presentar obstáculos, pero él ya no era el hombre de antes. Ahora era protector, aliado y padre. En ese momento, promesas no. Dichas se afianzaron en sus corazones. Nunca se separarían, vencerían cualquier desafío y construirían juntos un futuro mejor. Esa convicción, sellada con risas y miradas llenas de confianza, parecía invencible. El frío llegó con la temporada, y la casa que León había adquirido comenzó a llenarse con pequeñas comodidades que él mismo eligió, pensando en el bienestar de Isabelita y los niños. Mantitas, juguetes,
Libros y ropa nueva se amontonaban en el lugar que poco a poco se transformaba en un hogar cálido y seguro. Isabelita, pese a su corta edad, asumía con valentía el rol de hermana mayor y futura madre, ayudando en las tareas simples y cuidando a sus hermanos con una paciencia sorprendente. León la apoyaba constantemente, enseñándole a encontrar el equilibrio entre su infancia y las responsabilidades que le habían sido impuestas prematuramente. Un día, la psicóloga asignada al caso les propuso una sesión familiar para hablar de sus temores y aspiraciones. En aquella reunión, Isabelita se abrió como nunca antes, expresando su miedo más profundo: perder a sus hermanos o que la familia se rompiera por las presiones externas. León respondió con palabras llenas de promesas, asegurándole que jamás permitiría que eso ocurriera. Compartieron juntos estrategias para cuidar su bienestar emocional y acordaron que siempre buscarían espacios para la escucha y el apoyo mutuo, fortaleciendo el vínculo que los sostenía en medio de la incertidumbre. Fue un momento decisivo que les recordó que la familia no era solo convivencia, sino un refugio para las heridas del pasado. Mientras avanzaban los meses, la noticia de la lucha de León e Isabelita comenzó a trascender en algunos medios locales y redes sociales, motivando a otras personas a involucrarse en causas similares. León, consciente del impacto positivo, decidió crear una fundación que apoyara a niños en situaciones vulnerables, inspirada en la historia que ahora vivía en carne propia. Isabelita, aunque todavía tímida, tomó parte en eventos donde compartía su experiencia, aportando una voz real que conmovía a muchos. Ese compromiso social no solo ayudaba a otros, sino que también les daba sentido a sus propios desafíos, transformando la adversidad en una fuerza para el cambio. La última parte del proceso legal se acercaba. Durante la audiencia final, León y Isabelita presentaron toda la documentación, testimonios y evaluaciones que demostraban el amor, la estabilidad y el compromiso que habían construido. Isabelita, ahora más segura, habló con claridad y convicción, mostrando a todos que, a pesar de su corta edad, era una madre valiente y decidida. León, con lágrimas contenidas, sostuvo la mano de la niña que le había enseñado el verdadero significado de la familia. Cuando el juez finalmente emitió la sentencia favorable, un suspiro colectivo de alivio y emoción llenó la sala. Era un triunfo no solo legal, sino humano. Con el título de adopción en mano, León, Isabelita, Santiago y Miguel iniciaron una nueva etapa. La casa vibraba con una alegría serena, donde cada día se escribían historias de amor, crecimiento y aprendizajes compartidos. Isabelita continuó sus estudios y talleres de arte, mientras León se convirtió en un padre presente y amoroso, equilibrio perfecto entre la firmeza y la ternura. Los niños, protegidos y amados, comenzaron a soñar con un futuro sin miedo, sabiendo que aquella familia que se habían formado era verdadera y para siempre. En el silencio de la noche, al cerrar los ojos, cada uno llevaba consigo la certeza de que, pese a la oscuridad del pasado, juntos habían encontrado la luz que los guiaría hacia adelante. La vida en ese hogar comenzó a tomar un ritmo más armonioso. León despertaba cada mañana con la certeza de que su vida había cambiado para siempre, no solo en su esencia, sino en sus detalles cotidianos. Isabelita, a pesar de ser aún una niña, asumía su rol con madurez y ternura. Cada mañana se encargaba de vestir a Santiago y a Miguel, y en su rostro se reflejaba una mezcla de esfuerzo y amor puro. Los días se llenaban de responsabilidades, sí, pero también de risas espontáneas y momentos simples donde la felicidad se colaba entre las paredes pintadas con los dibujos de Isabelita. León se sorprendía de cómo algo tan pequeño como una sonrisa podía transformar el cansancio en esperanza renovada. En el trabajo,
León empezó a delegar más tareas, entendiendo que su tiempo ahora debía dividirse de manera distinta. Aprendió a equilibrar las exigencias del negocio con las necesidades de la familia y aunque no fue fácil, encontró en esta dualidad una nueva fuente de energía. A menudo, mientras firmaba documentos o respondía a correos, pensaba en el futuro de esos niños que ahora tenía bajo su cuidado, y eso le impulsaba a ser mejor, no solo como empresario, sino como ser humano. Por su parte, Isabelita comenzó a destacar en la escuela. Su voluntad de aprender y superarse impresionaba a maestros y compañeros. Sabía que estudiar era la llave para abrir caminos distintos a los que había conocido, y esa convicción la llevaba cada día a dar lo mejor de sí. En una tarde soleada, decidieron salir juntos al parque, buscando un respiro y un espacio donde los niños pudieran correr libremente. Santiago y Miguel descubrieron la alegría de los columpios y los juegos de tierra, mientras Isabelita les contaba historias inventadas, llenas de fantasía y de sueños por cumplir. León, observándolos, sintió una emoción profunda y agradecida. La imagen de esa pequeña familia, imperfecta pero unida, era la prueba viviente de que el amor podía vencer cualquier adversidad. El parque se convirtió en un lugar sagrado para ellos, un refugio donde las preocupaciones parecían desvanecerse, aunque sabían que afuera esperaban nuevos retos. Las gestiones legales que seguían acompañando su camino no disminuyeron, pero ahora contaban con el respaldo de una red de amigos, abogados y profesionales que creían en su causa. Cada reunión con trabajadores sociales y evaluadores era una oportunidad para demostrar la fuerza de su vínculo. Isabelita, cada vez más segura, comenzó a hablar abiertamente sobre su vida, su madre y el amor que sentía por sus hermanos, dejando atrás el miedo y el resentimiento. León, por su parte, se convirtió en un activista silencioso dentro de su propio círculo, promoviendo políticas de apoyo a familias como la suya y dejando que su historia fuera un faro para otros que luchaban por superar situaciones similares. Un día, mientras organizaban juntos la habitación de los niños, Isabelita encontró un cuaderno viejo que había dejado su madre. Al abrirlo, leyó palabras y dibujos que hablaban de sueños que ahora parecían retomados con renovada fuerza. Emocionada, compartió ese hallazgo con León, quien la abrazó con ternura, prometiendo cuidar ese legado y honrar la memoria de aquella mujer que los había dejado, pero también los había unido. Fue un momento de conexión profunda que reafirmó el compromiso de todos por seguir adelante juntos, construyendo un presente donde el pasado no fuese una carga, sino un impulso para crecer. Los meses pasaron y la rutina se fue llenando de detalles que conformaban una verdadera familia. Cenas compartidas, noches de cuentos, celebraciones de cumpleaños y pequeños rituales que fortalecían la unión. Isabelita mostró su talento artístico en exposiciones escolares y León comenzó a acompañarla en actividades culturales, disfrutando sin reservas de esos momentos donde la felicidad se hacía palpable. La relación entre ellos también crecía en confianza y respeto. El empresario había comprendido que su rol no era solo proveer, sino enseñar, acompañar y, sobre todo, amar sin condiciones. Sin embargo, no todo era fácil ni libre de incertidumbre. El sistema burocrático seguía siendo un obstáculo complejo y agotador. A veces, recibían visitas inesperadas de trabajadores sociales o notificaciones legales que no prometían tranquilidad. Pero la comunidad que habían formado, fuerte y solidaria, se mantenía firme como un muro protector. León y Isabelita aprendieron a enfrentarlo con paciencia y determinación, conscientes de que la lucha no era solo por ellos, sino por un ideal de justicia que podía cambiar vidas. Esta resistencia no hacía más que fortalecer sus lazos
y mostrarles la importancia de nunca rendirse. Una tarde lluviosa, Isabelita cayó enferma, y León se volcó en cuidarla con un amor que sobrepasaba cualquier experiencia previa. Estar al lado de la niña, sostener su mano y velar por su recuperación, le mostró una dimensión nueva de su paternidad. No era solo proteger y proveer, sino también acompañar los miedos y las vulnerabilidades. Ese episodio fortaleció aún más su compromiso y reafirmó que la familia que estaban construyendo era, en cada sentido, real y profunda. Cuando Isabelita mejoró, ambos supieron que juntos podrían superar cualquier prueba. Con el paso de los años, Isabelita creció rodeada de oportunidades y afecto. Sus hermanos, al igual que ella, empezaron a gozar de una estabilidad que antes parecía inalcanzable. León, aunque enfrentaba críticas y dudas en su entorno empresarial, nunca perdió de vista su nuevo propósito. Hizo de su fundación un espacio para apoyar a otras familias vulnerables, utilizando su influencia para crear cambios tangibles en la comunidad. Cada historia exitosa que veía lo llenaba de orgullo, porque sabía que su propia vivencia había sido el motor que lo impulsó a involucrarse. Finalmente llegó el día en que León y Isabelita celebraron juntos el aniversario de su adopción legal. Con una pequeña ceremonia familiar, rodeados de amigos y seres queridos, sellaron no solo un acto legal, sino un pacto de amor eterno. Isabelita, ahora adolescente, miraba a León con gratitud y cariño, entendiendo que era más que un tutor. Era un padre real, presente y dispuesto a luchar siempre por ellos. Santiago y Miguel también expresaban su felicidad con abrazos y risas, reflejando la armonía que había permeado en sus vidas. Fue un día de luz y reconocimiento, una conclusión abierta que prometía mucho más por venir. La historia de Isabelita, León, Santiago y Miguel trascendió más allá de su hogar. Su ejemplo inspiró a muchos a ver la familia desde una perspectiva distinta, donde el amor, la lucha y la esperanza tienen un valor incalculable. Y aunque la vida siguió presentando sus desafíos, juntos encontraron en esa unión la fuerza para enfrentarlos, construyendo un legado que no solo cambió sus destinos, sino que abrió caminos para quienes, como ellos, creían que siempre existe la posibilidad de renacer. Así, la luz que comenzó en aquel día incierto brilló con más intensidad, iluminando hasta las sombras más profundas y dejando una huella imborrable en el corazón de Medellín.